Hola chiquillos y chiquillas, espero que se encuentren bien y quiero partir diciéndoles también que es súper importante que dentro de este proceso de realizar guías y ejercicios de trabajo, es súper importante que vayan trabajando a medida que les sea posible. Los profesores nosotros entendemos que el tiempo está siendo complicado y que muchos y muchas de ustedes quizás no pueden trabajar de manera tan fluida en sus casas. Así que vayan trabajando en medida de lo posible y si van teniendo dudas al respecto de las guías o alguna consulta con respecto al contenido, contáctenos a nosotros directamente. Entonces, hoy día vamos a tener una clase de correferencia léxica y como objetivo vamos a tener que vamos a reconocer los distintos mecanismos de correferencia léxica que se pueden encontrar en un texto mediante exposición temática y también en ejercicios. Entonces, a continuación yo les voy a explicar el contenido acerca de qué es correferencia léxica y vamos a ir desmenuzando cada uno de los tipos de correferencia léxica y luego les voy a explicar también los ejercicios que ustedes van a tener que hacer y de los cuales va a constar esta guía. Entonces, ¿qué es la correferencia léxica? Yo creo que esa es la principal duda que vamos a tener porque estas palabras de repente suenan un poquito complejas. Así que se las voy a ir explicando también con la metodología que les elaboré en la guía. ¿Ya? En primer lugar, entonces, ¿qué es la correferencia? Y tenemos acá que, como su nombre lo indica, es una forma de referencia conjunta o simultánea en un texto. Se produce correferencia cuando dos o más unidades de la cadena sintagmática hacen referencia a una misma cosa. En simples palabras, de una manera un poquito mucho más sencilla, lo podemos explicar que la correferencia léxica ocurre cuando utilizamos dos o más formas para referirnos a una misma idea o cosa en un mismo texto. ¿Ya? O sea, lo práctico de esto es que nosotros podemos encontrar más de una forma para poder referirnos a algo. Porque si nosotros pensamos, nosotros siempre tenemos que utilizar distintos recursos lingüísticos para que las palabras en nuestros textos no se vayan repitiendo. Entonces nosotros podemos hablar de una misma cosa, de una misma idea, pero utilizando distintas palabras para referirnos a ella y haciendo que esto sea coherente. Entonces, acá nos preguntamos, ¿qué tipos de correferencia léxica entonces podemos tener? ¿O qué tipos de correferencia nosotros podríamos encontrar en un texto? Y tenemos los siguientes. Yo les seleccioné algunos que creí que eran los más importantes que pudiéramos poder ir revisando eh, en este ejercicio. En primer lugar, vamos a tener la pronominalización. ¿Ya? Suena un poco rimbombante este nombre, pero es simplemente poder reemplazar una palabra por su pronombre cuando la mencionamos más adelante. Para esto, la definición que vamos a tener entonces es que la pronominalización va a ocurrir cuando utilizamos un pronombre para referirnos a algo antes mencionado. Estos pueden ser demostrativos, como los pronombres este, ese, aquel y sus variantes. También podrían ser pronombres personales, como yo, tú, él, ella. O pronombres relativos como qué, quién, cuándo, dónde, entre muchos otros pronombres que nosotros podríamos encontrar. A destacar, chiquillos y chiquillas, que estos son solo ejemplos, ¿ya? Nosotros podemos, y son solo algunos, unos pocos pronombres, nosotros podemos encontrar muchos, ¿ya? Y como ejemplo de pronominalización, si nosotros nos fijamos acá, tenemos que el gato de mi vecina comenzó a correr por el techo, luego este se detuvo y contempló la calle. Acá nosotros cuando hablamos del gato de la vecina, en otro momento un poquito más adelante ya no decimos de nuevo el gato de mi vecina, sino que utilizamos solamente el pronombre este para referirnos a él. ¿Por qué? Porque lo habíamos mencionado recién y lo estamos ahora indicando a través de un pronombre demostrativo. ¿Ya? Entonces, estas dos ideas hacen referente al mismo elemento, que en este caso sería el gato de mi vecina. Y eso es una pronominalización. También vamos a tener otro tipo de, de correferencia léxica, perdón, eh, que es la sinonimia. Y si nosotros pensamos bien, yo creo que podemos llegar súper rápido a una idea acerca de esto, porque es simplemente reemplazar una palabra por un sinónimo cuando la vamos a mencionar en otra parte del texto. ¿Ya? Entonces, para esto nosotros como definición vamos a tener que va a ocurrir sinonimia
¿Y qué va a ocurrir cuando utilizamos un sinónimo para referirnos a algo antes mencionado? Utiliza una palabra equivalente en significado al referente ya mencionado. ¿Ya? En simples palabras, chiquillos y chiquillas, es utilizar un sinónimo para referirnos a algo que habíamos mencionado anteriormente. Como ejemplo, y vamos a seguir utilizando los mismos referentes en todas las oraciones en los ejemplos de cada tipo de correferencia léxica. ¿Ya? En este ejemplo tenemos: el gato de mi vecina comenzó a correr por el techo, luego el menino se detuvo y contempló la calle. Entonces, para mencionar yo al gato de mi vecina, ya no utilizo la palabra, ya no utilizo un pronombre, por ejemplo, como era en el caso de la pronominalización, sino que yo acá estoy utilizando un sinónimo del gato de mi vecina, menino, que podría decir como nosotros podríamos decirle al gato de manera mucho más coloquial. ¿Ya? Eso es una sinonimia entonces. Y tenemos también la repetición, que eso también es una correferencia léxica. Esta es la menos recomendable y acá quiero que pongan harto ojo porque la repetición es la que menos vamos a recomendar. Porque como definición de la repetición nosotros vamos a tener que va a ocurrir cuando utilizamos las mismas palabras para referirnos a algo antes mencionado. Es repetir la palabra con la que se alude al referente. No es recomendable realizar este mecanismo frecuentemente ya que refleja pobreza léxica. ¿Ya? Acá entra lo que yo les decía, hay que tener mucho ojo porque es mencionar algo de la misma manera antes. Y cuando nosotros repetimos mucho las palabras o las mencionamos demasiado en un mismo texto, eso denota mucha pobreza léxica, porque quiere decir que nosotros no tenemos en nuestro vocabulario palabras que nos permitan reemplazar este mismo referente con otras palabras. ¿Ya? Como ejemplo vamos a tener entonces que el gato de mi vecina comenzó a correr por el techo, luego el gato de mi vecina se detuvo y contempló la calle. Acá entonces, si nosotros nos fijamos, estas palabras que están en negrita, ambas construyen el mismo referente que es el gato de mi vecina. Yo lo estaría repitiendo en el texto. Y eso también es un mecanismo de correferencia, pero como les mencionaba, es lo que menos recomendamos porque denota un poco de pobreza léxica. También vamos a tener, por otra parte, la elipsis. Y la elipsis va a ocurrir cuando no volvemos a mencionar algo que habíamos indicado con anterior. Y aún así se entiende y tiene sentido. Las elisiones o elipsis entonces son omisiones de una unidad. Es evitar mencionar aquello que se supone a partir del contexto. ¿Ya? Entonces nosotros de repente podemos mencionar algo y luego podemos seguir hablando de esto en nuestro texto. Y no es necesario que lo mencionemos porque se entiende que estamos hablando de esta misma idea o de este mismo referente o de esta misma cosa. ¿Ya? Si nosotros miramos el ejemplo, entonces nosotros tenemos acá: el gato de mi vecina comenzó a correr por el techo, luego se detuvo y contempló la calle. ¿Ya? Yo en esta parte del texto, donde normalmente en esta misma construcción oracional, yo antes había usado o la misma palabra que era el gato de mi vecina, o un pronombre, o un sinónimo. Si yo construyo bien esta oración, también puede ser que la pueda construir sin mencionar por segunda vez esta idea de que nos seguimos hablando de el gato de mi vecina. Eso, este signo que está acá y que les estoy marcando, significa que hay una elisión, ¿ya? Esto no es algo que nosotros pongamos, pero en un texto cuando escribimos me refiero. Pero me refiero aquí, acá estaría entonces la marca textual, si es que se volviera a mencionar el gato de mi vecina, la estábamos poniendo medianamente en esta parte de la oración. Pero acá no es necesario volver a ponerla, y es súper importante entonces que nosotros conozcamos que la elipsis es una súper buena forma de eh, hablar de correferencia léxica. ¿Ya? Y por último, vamos a ver la hiperonimia. El hiperónimo. El hiperónimo va a ocurrir entonces cuando utilizamos un hiperónimo para referirnos a algo antes mencionado. Es referir a parte de una categoría que incluye a un referente. ¿Ya? Entonces vamos a tener que conocer las categorías de hiperónimo y de hipónimo, que ya deberían conocer, pero las vamos a recordar. ¿Ya? Entonces, sinónimo va a ser una manera más amplia y general para referirse a algo. Por ejemplo, deporte es un hiperónimo de fútbol, de tenis, montañismo y natación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta palabra deporte
incluye a todas estas otras palabras que serían fútbol, tenis, montañismo y natación. Por eso deporte sería un hiperónimo de estas otras palabras. ¿Ya? Y un hipónimo es una manera más específica para referirse a algo. Por ejemplo, fútbol, tenis, montañismo y natación son hipónimos de la palabra deporte. ¿Ya? Y para que esto quede un poquito más claro, si nosotros nos fijamos acá, nosotros mencionamos que por lo tanto, en este caso, deporte es hiperónimo de los deportes como tenis, fútbol, montañismo y natación, los cuales a su vez son hipónimos de deporte. ¿Ya? Entonces la palabra deporte acá incluye a todas las demás, que son los hipónimos. Y todos estos deportes que nosotros serían tenis, fútbol, montañismo y natación, van a ser hipónimos de deporte. ¿Ya? A eso se refiere entonces una hiperonimia. Y como ejemplo vamos a tener entonces, acá, bajo la misma construcción oracional que teníamos antes, el ejemplo dice, el gato de mi vecina comenzó a correr por el techo, luego el felino se detuvo y contempló la calle. ¿Ya? Acá reemplazaríamos entonces la palabra el gato de mi vecina por la palabra felino. Y felino es un hiperónimo. ¿Por qué? Porque el gato de mi vecina no es el único felino. Nosotros podemos encontrar muchos felinos en la naturaleza. Podemos encontrar leones, tigres, leopardos, y entre ellos también van a estar los gatos. ¿Ya? Entonces, la palabra felino sería un hiperónimo de el gato de mi vecina. Y esos son entonces, chiquillos y chiquillas, los 5 tipos de diferencia léxica que nosotros vamos a revisar hoy día. A modo de síntesis, les quiero mencionar esto. Saber qué es la correferencia léxica te puede servir para cuando escribas textos o prepares una exposición oral. Con el fin de enriquecer tu lenguaje, puedes reemplazar palabras por distintos referentes sin cambiar el sentido de lo que quieres decir. O bien, puedes repetirlos o omitirlos, lo cual le dará una mayor riqueza léxica y lingüística a tu texto o exposición. Súper importante entonces, chiquillos y chiquillas, es que sepamos que esto nos sirve para que los textos que nosotros produzcamos o cuando nosotros queramos exponer acerca de algo, eso va a mostrar que nosotros tenemos una mayor riqueza léxica, una mayor riqueza de vocabulario y que podemos referirnos a distintas ideas a una misma idea, perdón, de distintas maneras. Entonces, ¿qué vamos a tener como ejercicios también hoy día? Súper importante. En primer lugar, cuando nosotros estemos revisando cada uno de los tipos de ejercicios de cada tipo de correferencia, tenemos acá el caso de la pronominalización. A continuación de cada uno de ustedes leer y poder ir revisando cada tipo de correferencia léxica, ustedes van a tener que construir 3 oraciones en donde suceda el mismo mecanismo de correferencia léxica. Entonces, por ejemplo, si estamos acá realizando el ejercicio de pronominalización, yo tengo que crear después 3 oraciones en donde se vea un ejercicio de sustitución por pronominalización. ¿Ya? Lo mismo que pasaba acá con el ejemplo que se daba en este caso. Lo mismo va a pasar con la sinonimia, 3 ejemplos, con la repetición, también 3 ejemplos, con elipsis, 3 ejemplos más, con la hiperonimia también, los últimos 3 ejemplos, y luego vamos a empezar a integrar esta información en textos literarios en este caso. ¿Ya? Para esto yo les puse un fragmento de Diego Zúñiga, por ejemplo, en un primer ejercicio en donde aparecen acá marcadas algunas palabras en negritas, ¿ya? Y estas palabras en negrita corresponden todas a un mismo referente, que en este caso son los cheques restaurant o la cuponera con cheques. Cuando lean el texto y lo puedan revisar mejor, van a entender a qué se refiere. Pero nosotros vamos a encontrar en este texto distintos momentos en donde nos vamos a referir a este objeto, ya que sería la cuponera con cheque restaurante. Y la gracia de este ejercicio es que nosotros vamos a marcar acá las palabras que ya están marcadas. Yo tengo que poder anotarlas en esta tablita que aparece acá y luego decir a través de qué mecanismo de correferencia léxica sale mencionado acá. ¿Ya? Podemos encontrar alguna elipsis, podemos encontrar
alguna pronominalización, alguna sinonimia, hiperonimia, así, según los mecanismos que revisamos recién. ¿Ya? Yo les pido que en este caso pongan 5 y con su mecanismo. Después, a continuación, van a tener que leer otro fragmento del libro Camanchaca de Diego Zúñiga, que aparece acá, y ustedes en esta vez van a tener que ustedes encontrar una idea o referente al cual se quieran referir, ¿ya? Y van a marcar en el texto todas las veces que aparezca mencionado en el texto, ¿ya? Yo les pongo acá que, por ejemplo, se podrían fijar en el viaje y cómo se menciona en el texto. Entonces, si yo me empezara a fijar en el viaje, acá veo que en un inicio dice el viaje a Buenos Aires, ¿cierto? Nos fuimos por 5 días acá. ¿A dónde se fueron? Al viaje. Ahí, por ejemplo, nosotros podríamos tener una elipsis, porque sale nos fuimos y nos sale mencionando otra vez el viaje. Entonces, ahí podríamos tener un mecanismo si hiciéramos este caso. Pero no pueden hacer en este caso el viaje, sino que ustedes se tienen que fijar en otra idea o en otro referente, ¿cierto? Y lo van a tener que buscar a lo largo del texto, como saldría mencionado, y con qué mecanismo se vio presentado ahí. Y acá también les pido que pongan 5. ¿Ya? Les dejé algunas casillas más, pero con 5 estaría bien. ¿Ya? Tiene 10 puntos también esa sección. Y a continuación van a pensar, van a hacer un ejercicio de creación, ¿ya? Y para ese ejercicio de creación, que va a ser cortito, no les va a tomar mucho rato, van a pensar en su personaje favorito, algún personaje que ustedes hayan visto en la televisión, que hayan leído en un libro, que hayan visto en una obra de teatro, o un personaje que les parezca interesante a ustedes, pues van a tomar ustedes a ese personaje y van una historia que les parezca a ustedes, ¿ya? Y para esa historia van a crear un microcuento de máximo 100 palabras. Como máximo entonces va a tener 100 palabras. Y la gracia de esto es que luego de ustedes escribir ese texto, van a poder mirarlo y darse cuenta de qué forma nombraron a ese personaje que ustedes tanto quieren o tanto les gusta, cómo ustedes lo pudieron nombrar a lo largo de su texto, ¿ya? Entonces vamos a tener un tercer momento en donde vamos a ser conscientes de las distintas formas que nosotros utilizamos para poder mencionar este personaje. Entonces llegamos a la parte final, al cierre. El ejercicio ha sido bien desafiante. Yo sé que es un poco difícil de poder entender esto, por eso se lo fui haciendo paso a paso. Y un ejercicio en donde incluyera un poquito un ejercicio de creación para que les pueda quedar esto claro, porque de verdad que es súper, súper útil para que ustedes puedan ir mejorando su vocabulario y sus formas de poder expresar ideas en un texto, ¿ya? Entonces, vamos a contestar y vamos a hacer un ejercicio también de metacognición. Vamos a contestar entonces en esta guía también qué aprendieron en este ejercicio, para qué les sirve aprender esto y cómo se sienten al realizar también este ejercicio. Por favor, sean súper sinceros y sinceras al responder estas preguntas. Porque es súper importante que nosotros sepamos también para qué sirve lo que nosotros estamos aprendiendo y que seamos conscientes también de cómo nos sentimos nosotros con respecto a este contenido. Bueno, chiquillos y chiquillas, llegamos a la parte final. Les dejo a continuación también los datos para que me puedan contactar si es que tienen alguna duda. Cuídense mucho.